Gracias, mi hermano. Es un gusto estar esta mañana aquí. Quiero agradecer obviamente a la Fundación Ebert por la invitación. Un parceiro, como se fala aquí, muy fuerte en toda la región y en Uruguay también. Es un enorme honor dar claro a nuevos paradigmas y porque, como decía un poeta uruguayo, por las que van a venir, por las que vamos a hacer, no por las que ya venimos haciendo. Las presentaciones de Carlos y Daniel me vienen bárbaras, entre otras cosas porque me obligan a no meterme en temas que seguramente ellos tienen mucha más versación y nos dan un contexto, pero creo que es fundamental, ¿no? Cuando hablaba con Fabio hace unos días, ¿quién va a venir? Y yo me imaginaba quiénes iban a ser ustedes, cuántos iban a ser y qué caras iban a tener, y qué les puedo decir que les puede interesar algo. Y Fabio me decía, no, pero habla del Frente, habla un poco de la historia del Frente, de su organización y de su futuro, de su proyección, ¿no? Pero claro, las organizaciones políticas tienen sentido en la medida en que vehiculizan ideas, vehiculizan programas, vehiculizan proyectos. No son fines en sí mismos, son meros medios, son instrumentos para otros fines. Pero bueno, creo que esos fines, esas definiciones programáticas están en buena medida en lo que decían Carlos y Daniel, con los que tiendo a coincidir. Tendemos a coincidir porque no nos ponemos a discutir en profundidad, porque ahí seguro que nos peleamos, lo que está muy bien. Hay que volver a retomar la voluntad del debate de ideas. Hay un cierto conformismo en la izquierda, un we are fantastic, y poca gana de discutir nuestros desacuerdos. Es que la unidad, y de eso habla el Frente Amplio en Uruguay, la unidad parte de la diversidad. La unidad no es un hecho. La unidad es un principio normativo. ¿No? Es a lo que tendemos, no es la realidad. Postular unidad quiere decir que la base está en la diversidad. Reconozcamos esa diversidad, fortalezcamos el debate de esas diversidades para generar la unidad. Pero desconocer las diversidades, que es el igualitarismo uniformizador de la realidad, es mentir la realidad. La democracia además es eso, la articulación de los disensos, no la generación artificial. Los consensos se construyen, no se descubren, y se construyen a partir de las diversidades y de las diferencias. Tenemos que darnos mucho más debate a la interna de la izquierda y no tener miedo de disentir. Ahora, ir al diálogo, esto es casi habermasiano, ¿no? Ir al diálogo con voluntad de encontrar los puntos de acuerdo. Si no, no tiene sentido. Ir al diálogo simplemente para plantear mi diferencia, y les aseguro que la experiencia del Frente Amplio podemos dar cuenta de eso. Yo te agradezco que hayas dicho que soy un joven en este mundo donde se es joven a los 52 años. Algo huele a podrido en Dinamarca, ¿eh? O sea, y comparado con en ese Uruguay donde nuestra dirección a los 70 años uno puede pensar en iniciar una carrera política promisoria, tenemos algún problema y esto no lo digo contra los viejos, esto lo digo con el mayor respeto a los viejos. En todo caso, yo pertenezco a la generación de la transición. Somos los hijos de los fundadores del Frente Amplio. El Frente Amplio fundado en 1971, hace ya 45 años. Hemos llegado a una cierta madurez. Hemos pasado en todo caso a una adolescencia dura. Mi generación es la de los hijos de los fundadores, pero somos en realidad los padres los que vienen a transformar de verdad. Y nosotros, esta es mi vocación como presidente del Frente Amplio. Acabo de ser electo presidente del Frente Amplio, asumí en septiembre, o sea que soy nuevito en este cuento. Y la sensación que tengo es esa de pasar la posta, como en la carrera, aquí que hubo Olimpiadas, ¿no? La carrera de postas, uno recoge el testimonio para pasarlo al que viene, ¿no? Y yo creo que es una función muy importante, y eso es una función política fundamental. Seguramente todos ustedes han oído hablar del Frente Amplio en Uruguay, que tiene una larga tradición. Tiene su cédula de identidad, su partida de nacimiento en 1971, pero obviamente no se crea en 1971. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si aquí empieza a pensarse la posibilidad de un frente, bueno, a ver, ¿qué puede contarles un representante de una fuerza política de un país de 3 millones de habitantes? ¿No es un barrio de Sao Paulo?
de 180.000 kilómetros cuadrados, o sea, nada. Ese país que dicen muy malamente que somos argentinos en territorio brasileño, un país esquina con frente al mar. ¿Qué podemos decir nosotros bueno, alguna experiencia? En todo caso, yo estoy harto de los seminarios que nos invitan a compartir las buenas prácticas. Estoy harto, los seminarios onusianos de compartamos las buenas prácticas, entonces cada uno habla de qué bueno que es uno. No, lo que hay que aprender es las malas prácticas, es de los errores que podemos aprender. Bueno, poner un poco en escenario ese frente amplio para aprender de los errores, para intentar sugerir vías peligrosas que se presentan. Frente Amplio nace en el 71, pero en realidad es un proceso de gestación que tal vez empiece en 1955, cuando el Partido Comunista Uruguayo cambia su visión y llama al Frente Popular, y se dan cuenta que pasan casi 20 años para la consolidación, o sea, del lanzamiento, del llamamiento inicial, pasan casi 20 años, y en ese proceso pasan muchas cosas. O sea, se pasa previamente por la unidad sindical, por la unidad del movimiento obrero, por una central única de trabajadores. Esto es un dato relevante, es un dato absolutamente relevante. Claro, cualquier cosa que no sucedió es un diagnóstico o un análisis contrafáctico, ¿no? Pero era previsible un frente amplio sin haber pasado previo por una experiencia de unidad del sindicalismo, en una central única de trabajadores, que deja de lado una tradición anarquista muy poderosa, una tradición comunista muy poderosa, ¿verdad? Y que va a la unidad, y eso empieza a marcar camino. Luchas estudiantiles, la lucha de la autonomía universitaria en 1958, las primeras experiencias de frentes populares en el 62, en fin. ¿A qué voy con esto? No nació un día el Frente Amplio, no, es un proceso de acumulación paulatino, y ahí hay que ser pacientes. Claro, tiene unos costos sociales enormes nuestra paciencia, pero hay un gran autor, un gran cantor uruguayo, Alfredo Citarrosa, decía: no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. Pero además esa gestación se da en un contexto que pasa por la Revolución Cubana en el 59, por la crisis económica, por las primeras cartas de intención, por la presencia del FMI en 1960 y el proceso que allí se desarrolla, por un proceso de autoritarismo que degenera la propia democracia uruguaya, esa democracia ejemplar, un autoritarismo desembosado a partir del año 65, 66, con estado de excepción permanente. Y esto lo señalo porque probablemente la unidad tenga mucho que ver con esto que hablábamos, es cuando, era lo que decía Carlos, de repente estábamos todos contra Pinochet. El enemigo común genera también la posibilidad de unidad, pero eso también genera un trazo de identidad, o una perspectiva estratégica bien particular. En algún punto terminamos inventándose enemigos para poder generar la unidad, y eso también es un peligro. Eso también es un peligro. La necesidad de generar el enemigo externo, ¿ah? Entonces el bloqueo. Pero chicos, que toda la culpa no es del imperialismo, ¿eh? Pero sí. Pero en esa coyuntura nace una unidad de izquierda además que puede causar pudor en más de uno, que va desde el Partido Comunista marxista-leninista alineado a la Tercera Internacional, fuertemente vinculado a la Unión Soviética, hasta la democracia cristiana, con la doctrina social de la Iglesia, pero abarca también a la propia democracia cristiana. Ese es un dato relevante, yo creo, en la conformación del Frente. Y en el centro barre, ¿no? Barre el Partido Socialista, ya de una tradición más apegado a la historia del Partido Socialista previa a 1921, los partidos socialistas previos a 1921. Pero además capta en su formación actores relevantes de los partidos históricos, de los partidos tradicionales, y eso produce una diferencia cualitativa. No es una coalición de la izquierda tradicional, si bien es liderada por la izquierda tradicional, por los comunistas, por los socialistas, incluso por los demócratas cristianos, que eran de izquierda en Uruguay. Es capaz de captar a sectores vinculados a los partidos históricos, y eso produce un cambio cualitativo. Creo que eso es un dato también relevante. Y con un flujo muy importante de independientes, o sea, de gente no sectorizada en los partidos históricos de la izquierda, sobre todo intelectuales, sobre todo
de intelectuales, que cumple un rol fundamental en la elaboración del discurso y en la formación de opinión. La presencia de los independientes, y de los independientes fuertemente vinculados a las capas medias intelectuales del país, provoca, creo yo, una capacidad de adaptación y de elaboración de discurso social que es fundamental en la Fundación. En sí, bueno, y una presencia enorme, que tú mencionabas, Tarso, recién, que es la presencia del general Líber Seregni. Líber Seregni, que el próximo 13 de diciembre cumple 100 años y se lo vamos a festejar en forma, como corresponde. Era un militar que además pertenecía a un partido histórico. ¿Ah? Y el juego de los militares en un proceso de autoritarismo, además, es relevante también cualitativamente. Fue un gran personaje Seregni. Y el Seregni en el 71 es uno, y el Seregni que sale de la cárcel tras 12 años de cárcel, en realidad, es otro Seregni. Es un Seregni mucho más político, un gran surcidor. Pero los hombres y las mujeres, carajo, que a veces nos olvidamos, pero las personas, los liderazgos, no son las personas, son la época, son esas personalidades que en el contexto emergen como liderazgos. Pero si no, la lógica es la lógica mesiánica de los populismos. Esa lógica de los grandes líderes iluminados que conducen al pueblo son producto de la historia. Y Seregni es el reflejo de sus momentos. Por eso digo en el 71, pero también en el 85. Fin de la dictadura en el 85 en Uruguay. Desde el origen el Frente Amplio, y esto también creo que es relevante, el Frente Amplio no se plantea como una unidad ideológica. Mirá esto, Carlos, vos que estás peleando este cuento, que me resultó muy provocador eso que decías de las alianzas y cómo articulás con el centro, ¿no? Porque uno de nuestros problemas es perdemos por izquierda y perdemos por el centro hoy, desde el Frente Amplio. Pero el Frente no se propone como una unidad ideológica. No hay unidad ideológica. Mire, yo traje un documento, estas son las joyas que esto sobrevivió a la dictadura, esto pasó, estos son los subterráneos de la libertad. ¿Te acordás? ¿Ah? Esto es una revista del año 71 de la izquierda, Cuadernos de Marcha, y el Frente Amplio, el propio año de la fundación, esto es antes de la fundación, y el subtítulo es Cristianos y Marxistas. Ahí no hay unidad ideológica, pero no tengan duda que no hay unidad ideológica. Entre Rodney Arismendi, secretario general del Partido Comunista, y Juan Pablo Terra, un arquitecto de la democracia cristiana proveniente de algún sector conservador de la iglesia, pero claramente progresista y evolucionado, no hay unidad ideológica. No hay unidad ideológica. Lo que hay es unidad programática. Y eso es lo que llamaba la atención Yandira hoy, que me parece fundamental. Fundamental. Es la propuesta de un programa común. Son las primeras 30 medidas, claro, otra vez en la lógica de oposición al autoritarismo, pero eso se continúa después. Acabamos de salir de un congreso en este país demencial de 3 millones de habitantes, chiquitito, ese enano gruñón que nos dicen a veces. Somos capaces de hacer un congreso del partido de gobierno que reúne 1.500 congresistas, todos reunidos en un gran estadio de básquetbol a discutir nuestros lineamientos. Mal, ¿no? Por supuesto, pero juntamos 1.500 personas de todo el país a discutir los lineamientos, los lineamientos, nuestros principios y valores compartidos, porque no nos animamos a hablar de unidad ideológica, porque no tenemos unidad ideológica. No la tenemos. Unidad programática, entonces, no ideológica. Mantenimiento de la identidad de los sectores que conforman el Frente Amplio. Los sectores no se funden en el Frente Amplio. Mantienen su identidad, mantienen sus autoridades y mantienen su funcionamiento orgánico. Pero generan una instancia de autoridades comunes y de funcionamiento común de la coalición. Coalición, sí. Coalición de sectores. Por supuesto, en el año 71 teníamos elecciones inmediatamente. Mientras Brasil se preparaba para invadir Uruguay, la dictadura brasileña se preparaba para invadir Uruguay en el caso de que el Frente Amplio ganara, ¿no? La operación Charrúa. Y está comprobado esto, ¿no? Íbamos a la elección del 71, había que ganar la elección. Pero coalición electoral, coalición para ganar el gobierno, sí, por supuesto sí, pero no solo coalición. No solo coalición electoral. Desde el origen es además movimiento.
O sea, generación de unidad. Y esta es una ley de la dialéctica, son las acumulaciones cuantitativas que producen saltos cualitativos. Esta lógica de coalición y movimiento, las dos cosas simultánea e inescindiblemente, provoca el salto cualitativo, que es la emergencia, sobre todo ya a partir, yo creo que antes de mi generación, del frente amplismo, de los frente amplistas. Yo soy presidente del Frente Amplio por frente amplista, no provengo de ningún sector, es más, provengo del movimiento de derechos humanos. Yo soy una de las viejas, a mucha honra. Hay una concepción frente amplista, una identidad frente amplista que está muy basada, obviamente, en símbolos, ¿no? Son los símbolos de la bandera artiguista, son los símbolos de Sereñi, son los símbolos de la resistencia a la dictadura, de la clandestinidad, por supuesto. La construcción simbólica, esto de las identidades, que es fundamental, la generación de las identidades, el sentido de pertenencia. Sí, me voy. Bien. Aquí hay algunos temas fundamentales en la construcción del frente, que es esta idea del movimiento. Los comités de base fueron un hallazgo formidable, era nuestra base territorial de debate. El problema es que 45 años después, algunos todavía creen que la única forma de participación es en base al comité territorial. Y ahora tenemos un comité que es digital y que si no somos capaces de adaptarnos a eso, estamos en el horno. Yo no voy a la panadería a comprar el pan como hace 45 años, ni llevo al perro de la cadena a comprar la lechuga en el almacén de la esquina que sigue siendo Manolo. No, ahora voy al supermercado, no estoy en mi barrio, ¿sí? Y son realidades distintas en los centros urbanos que en los centros menos poblados, donde sí se sigue yendo a la panadería. La lógica de participación también tiene que evolucionar. Si los espacios de socialización cambian, evolucionan, se transforman, también nuestros espacios de militancia, de debate y de construcción política permanente, que esa es otra de las claves, y esa era la idea del comité de base, no la política para ganar las elecciones cada 5 años, sino la política como tarea permanente, pero se hace en nuevos ámbitos. Por supuesto que se hace en el comité de base territorial, pero también se hace en este espacio. Además de comités territoriales, comités funcionales, por el lugar de trabajo, por el lugar de estudio, hacer política en el centro de encuentro, que es nuestro espacio de socialización. Lo que pasa es que en Uruguay no queda una sola gran fábrica, ni una. O sea, aquella idea de los obreros, como el Novecento de Bertolucci, saliendo, no. En Uruguay no tenemos un proceso de industrialización. Entonces, seguir pensando que la base de socialización y la base política en consecuencia está en la fábrica, es tapar el dedo el sol con el dedo. Pero nos quedan esas cosas porque tenemos ciertas inercias, porque también nos enamoramos de nuestras ideas de entonces. Y hoy el gran desafío, yo creo, es justamente generar comités virtuales de grandes debates. Ahí tenemos mucho para aprender de Podemos, algunas cosas también de las malas tenemos que aprender de Podemos, pero de la buena, que es la capacidad de generar los debates donde están los espacios de debate. No es cierto que enojate, por favor, cuando te dicen los viejos, te decimos porque los jóvenes no discuten. Mentira, mentira que no discuten, viven discutiendo. Lo que pasa es que discuten en otro espacio que no es el nuestro. Y lo que tenemos que hacer no es decirle a los jóvenes, vení botija, vení que yo te voy a explicar cómo es el mundo y cómo es la realidad. Somos nosotros los que tenemos que ir ahí. Es al revés. Y generar mucho más espacio de discusión. Por supuesto con contenidos. Termino, no hablé de la organización, no importa. Tenemos una crisis brutal, ¿no? Que somos partido de gobierno, no el partido del gobierno. Somos partido de gobierno. Y ahí, Carlos no habló de eso, pero es uno de los desafíos centrales de cualquier partido, que no somos un partido, insisto, somos una coalición y movimiento. Uno de los principales problemas que tenemos, además siendo mayoría absoluta en la Cámara, en las cámaras, teniendo el 50% de los votos, la tentación de los propios sectores, yo hacia afuera cuánto más puedo crecer. Cada voto, la utilidad marginal, ¿no? Cada voto me cuesta mucho más. Ahí hay una tentación de los sectores de empezar a recoger votos hacia adentro, lo cual es perverso. Eso genera las fricciones en la interna que son brutales. Pero además tenemos un problema, tenemos mayoría parlamentaria, somos el gobierno, somos el partido gobierno, pero no somos el gobierno. Y eso hay que entenderlo.
El partido no es el gobierno es función pública, el partido es una persona privada, nos guste o no nos guste, con interés público, sí, pero somos privados. Tenemos nuestro estatuto, nuestros tribunales de disciplina. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el peligro es el vaciamiento del partido a partir del gobierno. En el primer gobierno del Frente, en 2005, el gobierno nacional, la mesa política estaba en la casa de gobierno. Los grandes líderes del Frente Amplio eran ministros y se reunían con el presidente, con lo cual vaciamos el partido. Y la experiencia de la concertación en ese sentido es terrible. Pero siempre está la posibilidad de perder el gobierno, ¿no? Creo. Tengo la intuición de que siempre es posible perder el gobierno. El problema es que cuando perdemos y miramos para atrás, ¿y qué dejamos de aquella coalición movimiento? ¿Qué dejamos del partido? El partido tiene una proyección que va mucho más allá de la coyuntura de gobierno. Tiene el deber político de sostener políticamente a su gobierno. También tiene el deber de ser crítico con sus gobiernos, sin duda. Que no somos oposición, ¿no? Y eso hay que explicárselo a algunos compañeros reiteradamente. Oiga, pero usted no es la oposición, deje la oposición para los demás. Yo no quiero que usted sea un obsecuente, lambebotas, o bueno, ¿cómo se traducirá eso en portugués? ¿No? No quiero que sea obsecuente, pero tampoco que se me pase la oposición si me alcanza con la derecha. No sea malo, pero es un equilibrio muy difícil, eso hay que comprenderlo. Pero uno de nuestros desafíos más grandes es volver a fortalecer, pero sobre todo por la proyección a futuro. El partido tiene que seguir siendo el espacio de construcción del debate de ideas, y del debate de ideas más allá de la coyuntura, más allá de si aumentamos un punto el impuesto del IVA, o si hacemos una exoneración tributaria en la zona franca, que por supuesto que hay que discutirlo, pero es una discusión de gobierno. Y el partido en todo caso lo que tiene que volver a tomar el gran trazo, y para eso necesitamos formación, 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 formación. Volver a dar el debate de ideas en nuestras bases, generar los espacios. Por eso las fundaciones. Por eso tiene sentido la Fundación Liber Seregni, la Fundación Chile 21, la Fundación Nuevos Paradigmas. Es fundamental que volvamos a dar los debates que son centrales de aquello que nos define. Decía Bobbio en un precioso librito ya hace unos cuantos años, de derecha a izquierda, que lo que define a la izquierda es la lucha por la igualdad como horizonte posible. Esa es la batalla de ideas que tenemos que volver a dar. No me extiendo más, les agradezco la atención y vamos a ir peleándonos, por favor.